Hola Thunders, bienvenidos a un nuevo directo para el canal. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bastante bien, con mucho calor, pero bien. Y nada, hoy toca pues versión extendida del Xbox Games Showcase y a ver qué nos enseñan, así que vamos a ver quién está por ahí por el chat ya, que veo que sois unos cuantos. Gracias a Gaby por estar ahí, a Claire, a Polar, muchísimas gracias a todos de verdad por estar ahí apoyando, 5 usuarios en directo y 4 likeazos. Y básicamente este evento no sé si va a ser muy de bla 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 o de mostrar, veremos a ver qué tal es. Ya sabéis que no me defiendo muy bien yo con los directos en inglés, pero se va a intentar, si es que al final es bla bla bla. Y nada, gracias por estar aquí en un martes, ¿no? 14 de junio y a ver qué tal el evento. Así que igual hay alguna sorpresita, igual hay gameplay extendido con comentarios, habrá que ver. Pero nada, me he puesto estos cascos para que no se me revuelva tanto el pelo. Mala idea porque hace un calor que flipas, pero lo bueno es que me ha upgradeado a lo Jordi Wild. Y ahora tengo esta camiseta, más bien dicho, pues de tirantillos. Así que nada, gracias Krami por estar también por ahí. Muchísimas gracias por pasarte y muchísimas gracias por el apoyo. Y me pone ahí Claire, me comí una salchipapa, ay qué cosa tan sabrosa. Pero me quedo en la garganta, perdón, porque no me alcanzó para la gaseosa, para todos mis seguidores, con mucho gusto. What the fuck? What the fuck? Me quedo con el We Will Rock You, mejor. Lo dicho, voy a ir poniendo ya el evento, ¿vale? Porque en lo que estaba iniciando y tal, sabíais también que os dije ayer que se iba a celebrar, más o menos de manera simultánea casi, porque no sé cuándo acabará esto, un evento de Assassin's Creed, por el 15º aniversario de la franquicia. Me atragantaré. Están hablando ahora mismo de Assassin's Creed Origins, que va a salir o ya está disponible con un parche a 60 frames por segundo. Y también, pues se ha confirmado que vamos a tener prueba gratuita de este fin de semana, desde el 16 al 19 de junio. En todas las plataformas ya lo tenéis disponible para la precarga. Y luego en cuanto desconecte de aquí, pues ya sabéis que como siempre tendréis vídeo en el canal. Así que nada, para el que le interese, pues esta breve introducción, vamos a dejar esto de fondo, que puede que esté interesante y todo, y quedan unos minutillos realmente para que empiece el evento de Xbox, así que a ver qué sorpresas hay. Casi me ahogo. Voy a echar un traguito o algo. Madre mía, es que estoy forzando últimamente la garganta con tanto vídeo, evento y tal, que no da más de sí la herramienta. Están ahora mismo en unos baños y se han cargado a uno. Si queréis le metemos volumen, si queréis verlo. En lo que empieza el de Xbox, podemos ir poniéndolo ahí de fondo. Si os parece bien. Están un poquito hablando pues de curiosidades, de qué les parecía Bayek como personaje y muchas cosas más. Hola, muy buenas, Galeón 2712, muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Y me pones qué onda, aquí andamos de nuevo. Muchísimas gracias de verdad, Galeón. A ver qué tal el evento, porque no sé qué pueden mostrar hoy. Ya os digo, igual es muy charleta con desarrolladores y poco gameplay, pero no obstante había que cubrirlo, así que... Pero no obstante. Así que nada, a ver qué tal. Por eso no usen D o quedarán así. Es el Assassin's Creed Origins, que lo vais a tener ya disponible para precargar en la página de Ubisoft Free Events y también para disfrutarlo este fin de semana del 16 al 19. Durante un segundo un fondo de 2 monos hot. ¿Este fondo? Es mi fondo de pantalla. Time and place, I mentioned earlier Cleopatra. There were so many things about that era and the social-political circumstances. Me interesa. No sé qué misión es exactamente esta. Yo no he jugado el Origins. Lo que sí que entiendo es que se está quemando el dedo que se ha cortado porque será para la hoja.
que, si no recuerdo mal, Altair se cortó también el dedo para seguir el credo y poder usar la hoja cuchilla, la hoja oculta, perdón. Pero Ezio, si no recuerdo mal, fue Ezio, tuvo la posibilidad de tener la hoja oculta sin quitarse ese dedo, gracias a Da Vinci, si no recuerdo mal. Pues yo he jugado del 2 al Revelation, se llamaba, ¿no? O Revelations, y está muy bien. El 1 lo he jugado por encima y los demás poquito he jugado. El Black Flag lo he jugado bastante, pero no lo he acabado. Thunder, odio la tarea. ¿Qué tarea tienes, Krami? Está muy bien. Luego perdí un poco el rumbo. Ah, bueno, es verdad, el 3 lo jugué. El de Connor, que su nombre era Rata, no sé, que Whisky, un nombre muy raro. Está muy bien ese juego también. Bueno, lo bueno es que así vemos si pega lagazos el directo con este gameplay. Pero se ve fatal. Se supone que está a 1080, pero se ve fatal este streaming. Se escucha bien, aunque hablan un poco bajito. La película a mí me gustó con... ¿Cómo se llama el actor este? Michael Fassbender, ¿no? Me gustó bastante esa peli. Pero porque yo ya tenía en cuenta que no iba a ser ni parecido a los videojuegos y que iba a ser una fumada aparte. Es una peli palomitera. No esperéis nada del otro mundo. El hecho de que no destrocen un personaje que ya existe, como si han hecho en las películas de Resident, pues quieras o no, predispone a que te lo pases bien con la peli. Si me hubieran sacado un Altair alto feo o algo... Sí, es que no recuerdo exactamente dónde estaba ambientada. No recuerdo ni la época ni la localización exacta, pero es verdad, estaba localizada en Españita. Se me había olvidado. Aguilar, ¿no? Se llamaba el asesino. Ah, pero la Jill de la peli... ¿De las antiguas o de la nueva? Ok. Pues no sé si esto se ha acabado ya para dar paso al evento de Xbox. Qué chulo el aspecto anime. Hello everyone, my name is Sebastian Bratis and I'm a community developer on Assassin's Creed. Y nada, básicamente esto estamos haciéndolo para rellenar un poco en lo que empieza lo otro. Tiene ahí un Naruto. Donde sale un Némesis enano. Sí, está muy bien caracterizada en las pelis antiguas. Vale, 4 minutillos quedan. Cerramos ya al señor este, que parece vikingo. Ojalá dejarme así la barba. Molan bastante. Están exprimiendo el Valhalla de unas maneras porque han anunciado DLC y ahora están anunciando un montón de contenido extra. Que si cómics, que si merchant, que si objetos para el finde. Estaba muy guay, sí, Polar. Vale, vamos a quitarlo ya. Lo más probable es que luego leas una novelita de esas y tenga una muy buena historia que merezca la pena adaptar al videojuego. Pero bueno. Ya me fastidiaría que el evento bueno fuese esto que estamos viendo ahora. No sé si enseñarán algo de un futuro proyecto, me imagino que no, porque está siendo, ya veis, charla de desarrolladores y todo muy Ubisoft. Ya os digo, en cuanto ha empezado el evento, lo primero que he hecho ha sido meterme en Ubisoft Free Events, ver qué daban, he actualizado y ahí estaba la prueba del Assassin's Creed Origins.
que por cierto está en Game Pass, así que a ver cómo me lo monto para enseñar el tutorial para descargarlo. Puro viejo barbón. A ver, yo soy de los que me ahogaré otra vez. Soy de los que se suman a que si tienes calvicie, una buena barba, top a lo Kratos. Quedan bastante guays las barbas siendo pelón, como decís. The most beloved of the gods, the best of the gods, god of light, a courageous warrior, invulnerable to harm. Pero bueno, tampoco me gusta criticar aquí a la gente. A new challenge in his godly life, and he decides este es el DLC que vamos con Odín, ¿no? A rescatar a nuestro hijo. Yo no sé cómo se llega al punto de tener la barba poblada. Me imagino que es porque yo soy... ¿Cómo se dice? Barbilampiño, se dice. Que la barba no me crece muy allá, pero igual son años de dedicación, para cuidar esa barba. Pero hay unos que les ve la barba en los... No acabo esa frase, Claire, pero entiendo. Vale, y 58. Lo siento por este speech que parece que es bastante interesante, aunque no lo estamos escuchando. Pero tenemos que cerrar y poner ya el evento de Xbox. Así que un minutillo queda. Aquí lo tenemos en directo. Subtítulos parece que hay en inglés. Vamos a dejarlos a ver si funcionan bien. Así nos enteramos de más cosas. Y 1080p. Madre mía, necesito hacer gárgaras con miel de sangre de unicornio o algo. Porque tengo la garganta destrozada. Le he hecho gracia Polar. Pues un minutillo y empieza. Así que vamos a darle... Espero que no tenga copy la música. Que me hizo mucha gracia que siempre avisan en Twitter de cuándo los eventos se van a poder ver o cubrir sin copyright y tal. Y el evento anterior me ha saltado como 3 veces con copyright. Así que yo ya no me fío para nada de Xbox. Solo es hasta 1080. Vamos a dejarlo ahí, a forzarlo a 1080. No sea que pegue bajón o algo. Y así lo tenemos bien. Espera, me has puesto 144p. No lo había leído bien. ¿Qué hora es en España? Son ahora mismo las 7 de la tarde. Y va a durar el evento, por si os queréis largar y dejarme aquí solo con mis pensamientos, va a durar 90 minutos. No se sabe exactamente qué van a enseñar, pero lo que sí que vemos es que es de Xbox en general, así que no sé hasta qué punto Bethesda va a tener cabida dentro de este evento. Veremos. Me imagino que algo de Starfield van a enseñar. ¿Cómo mola el Peggy en japonés? Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like is there one that's not extended? And that's why? we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called Hoy todos dicen cosas graciosas. Hoy estamos sembrados. Es martes, todavía no se nos ha desgastado la neuronilla. Qué culero, ya nos corre. A ver. No, todavía no. No, lo digo por si se os hace pesado, que no me gusta haceros perder el tiempo. No porque no me guste estar aquí con vosotros. De hecho, si aguantáis 8 usuarios durante los 90 minutos, el cielo ganado. Aunque me imagino que será un buen evento. No creo que sea tampoco muy pesado. Las 12 por allí. Uf. Ya casi te duermes.
Esto es todo lo que vimos en el evento anterior. Así que esto parece indicar que sí que vamos a ver cosas de gameplay y tal. Si enseñan el de Minecraft, yo por mí, bien. Esto me va a tocar mutearlo. Paso, es que con el calor que hace... Al final creo que serán 1 o 2 en vivo. Polar lo sabe bien porque es de los que pretende largarse ahora en cuanto el evento decaiga. Ojo, que si enseñan algo de Overwatch, yo me lo voy a pasar bien en el evento. Fuera bromas. También espero que no se paren mucho en el juego ese que se parece a God of War. Da igual el copyright, Polar. Luego silencio esto y ya está. Eso sí, no creo tampoco que amplíe hoy mucho la pantalla, porque tengo una pereza encima hoy. Yo ya me voy para que sean felices por una vez al mes. ¡No! Bueno, van un poco lentos los subtítulos, pero por si no pillo algo, vienen bien. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world Se van a centrar en los juegos que podremos jugar en los próximos 12 meses. Se viene evento facherito. Esperemos, Galeon. Yo si enseñan gameplay de todo lo que enseñaron en el anterior, estoy contento. Lo que no quiero es que sea una charla de desarrolladores de 90 minutos. No porque no quiera que se les dé visibilidad, sino porque al final estos eventos, cuando se centran en eso, quedan en la nada. Y después del evento tan bueno que hubo... FanFest. Esto es como vivieron el evento del otro día en California. Hubo también un evento aquí en Madrid. No sé qué tal habrá salido. Sí se te ve con la hueva al 100 rayito maquinazo. ¿What? No entendí eso, Claire. ¿Qué es la hueva al 100? I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like. Lo más guay de esto, me imagino que es el acercarse a la compañía con... Pues como si fuese otra como Nintendo, ¿no? Y el ver que realmente te hacen caso como fan. O sea, el tema de tener la camiseta del evento y todo eso. No sé. Esto fideliza bastante al público. Pero yo no les perdono que el Persona 3 sea el portable. Ah, flojera. Sí, es que llevamos arrastrando un cansancio ya. Tengo unas ojeras. No se ve, pero tengo aquí unas ojeras flipantes que porque coinciden con el borde de la gafa, que si no, os asustaríais. ¿Vosotros alguna vez os habéis hecho el tema de lo del mando personalizado? Porque son bastante caros, pero molan bastante. Ah, hombre, ayer subimos, ¿cuánto fue? Los directos más 4 vídeos. ¿Qué juego es este? Creo que este ya lo habíamos visto, pero no estoy seguro. Igual lo estoy confundiendo con otro juego. Exacto, Polar Manco. Ala, así de gratis. Me gusta que el personaje y los efectos sean rollo como muñecos de PlayStation 1 en un mundo detallado. Es bastante interesante el concepto.
Valheim, eso, sí que lo habíamos visto. Vale, y va a estar en Game Pass en primavera de 2023 y al acabar el año sale oficialmente, en 2022. Si mueres me heredas tu canal. No lo sé, se lo daría puratónico, sinceramente. Acuéstate en tu cama, no más, te llevas el micro. Acabamos en confianza. No llega el micro a la cama. Pero sí, para estos eventos me molaría tener otra cam un poco más cerca o algo y poder estar en la cama así como si fuese un evento más Absolutely. de chill. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 Van a years hablar de have really Redfall. challenged us from a development standpoint. Cerca la cama, no puedo. We work now Es un arcón largely y pesa un remotely, quintal. while a lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize. Vale, está hablando básicamente de que prefiere que haya una alta calidad del juego para lo que los fans esperan que el ceñirse a las fechas de lanzamiento cerradas. Creo que es lo que ha dicho. Si no me lo he inventado, da lo mismo. O sea, no ha dicho exactamente eso, pero es en rasgos generales lo que está diciendo. Sims, they do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how. We're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, there's Vale, que el Redfall da más libertad a la hora de las armas, el movimiento y tal, y no está tan scripteado como si lo estaban juegos anteriores de Arcane, como Dishonored 2, creo que ha dicho, y Prey, que te daban un poco las herramientas y el camino, pero no eran tan abiertos en posibilidades. Yo aquí sin entender nada mientras hago tarea, que sea leve, Grammy. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2. Vale, que tiene el estilo de Arcane y to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and vale, que vamos a tener una experiencia bastante similar a... absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little... It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, estoy preguntando por el trailer que hemos visto el otro día. Players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Y ha preguntado que qué hace único a Redfall con respecto a otros juegos tipo Left 4 Dead, You might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's
all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator. Vale, que se diferencia sobre todo en las habilidades y la combinación del gameplay con estas. Porque si te centras en lo que es el tener enemigos y a los compañeros por ahí, pues en esencia sería lo mismo. Pero se diferencia en eso. Some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself, and you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the y que no es repetitivo porque por estas mecánicas que han implementado, si tú vuelves al día siguiente, pues te da la sensación de que es totalmente nuevo lo que estás experimentando. Y que ese sería el toque arcade. ¿Cuántos de Xbox serán Sugars? Todos, yo creo. I wanted to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. Está conectándolo con The Elder Scrolls Online. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to make sure you have que lo puedes disfrutar solo, pero que si necesitas ayuda de la comunidad, que tiene una buena comunidad total, pues que se disfruta y es la mejor parte del juego online. No matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them, guide them in their journey, is super exciting. Nunca he probado el The Elder Scrolls Online. Estoy en el trabajo y tengo un ojo en la PC y otro en el directo. Rent a car even. Ten cuidado, Galeon. No te la juegues. Pero gracias por estar aquí, de verdad. Y ánimo con el trabajo, de verdad. Y hola, muy buenas, señor Du. Muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias por el apoyo. No sé por qué susurro, para que no moleste nadie a Galeon, quizá. Y bienvenido a este evento de Xbox Games Showcase Extended. Estamos ahora mismo viendo cómo hablan un poco, cómo platican sobre The Elder Scrolls Online y las virtudes de su multi, de la experiencia, etc. Vale, y han pasado ya Fallout. Celebrate and honestly what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly, está hablando de Fallout 76 y de que las decisiones impactan en el juego y we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, vale, básicamente nos está vendiendo que ahora Fallout 76 merece más la pena por el recorrido que tiene. Recuerden dejar sus likes y suscribirse, plebes, si no caiganle a con todo respeto. Gracias por el apoyo, Claire. Y hacerle caso. 12 usuarios en directo y 7 likeazos. Disculpad que no controle tanto de lo que está hablando, pero más o menos intento sacar en contexto todo lo que hay, así que espero que os sirva. Están hablando básicamente de juegos multi, de Redfall, de The Elder Scrolls Online. Han tocado Fallout 76 muy rápidamente y ahora van con Starfield. Que bueno, no es que sea multi, pero va en el saco de Bethesda, ¿no? O igual es multi, vete tú a saber. Hola, muy buenas, Pierre. Muchísimas gracias
gracias por pasarte, gracias por el apoyo y me pones gracias por tu directo y explicarnos lo que dicen. Soy bruto en inglés. Yo también, Pierre. Al menos los subtítulos me ayudan bastante. No te preocupes, señor Du. Gracias por estar aquí hoy. Bipolar, refresca la página. That's what this game is about. It's not us prescribing and saying you have to do these things and like no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000. Está hablando otra vez de que no hay nada scripteado como tal y que el juego va de básicamente que estás en este sandbox gigante y puedes explorar, puedes pasártelo bien, puedes buscar la historia o unirte a no sé lo que son los Jackions. Y que la experiencia puede ser diferente para ti que para otro juego. O sea, si veis, por ejemplo, si yo lo traigo, un gameplay mío de Starfield, no tendría que ser, me imagino que sí en la intro, pero más allá no, no tendría que ser igual a la de otro jugador. Tendrían que ser experiencias totalmente diferentes. Voy a poner en silencio el teléfono porque lo tengo en vibración y me ha sonado. Limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like that's not just art on a countertop. Like you can pick those De momento up. no están mostrando gameplay nuevo. You can create chaos. Like we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, "I wonder what happens if," and then they try it, and then they get to see like, oh my lord, chaos ensued. Ok, y dice que no quieren poner limitaciones, que lo que quieren es que el jugador coja y diga, vamos a probar esto a ver qué tal, y que ocurra lo que tenga que ocurrir. It's not just one, it's you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good. Que te puedes centrar en básicamente lo que quieras, que te puedes echar horas construyendo tu nave, explorando un planeta, puedes de nuevo ir a la historia principal. O puedes tirar por misiones secundarias y cosas que haya. It can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories. No, parece que ya no viene Shadowside. Se ha pasado en algún directo, pero viene menos. I love that, and you know what you said Cambio about de canal por el Thunder salvadoreño. You experience that I don't. Like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? Fantasy Star era. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot. That sort of water cooler moment. Exactly. Of like you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing, and you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were que va a haber muchas elecciones y que puedes llegar un día y decir, anda, que esta misión la podía completar de otra manera. Bienvenido Pierre al canal, muchísimas gracias por tu suscripción. Jolín, cómo se agradece cuando aparece ahí el gatito, que para eso no lo había currado. Y gracias por apoyar, de verdad. Y por tu likeazo y por todo lo que hacéis por mí todos, de verdad. I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be Yo jugué a los Fantasy Star de PSP. Another huge focus of the game. Ansu sí se pasa de vez en cuando, pero está con su canal también. If you look at a game like Skyrim, which like everybody's played Skyrim at this point, it can, you know, a combat is a big part of that. El combate. Unless you decide it's not. Like if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and like live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons ha dicho básicamente que se tiene que diferenciar de lo que hemos visto en cuanto a las armas y el disparo. Que por eso tenemos esas habilidades que podemos ir poniendo, ir probando y todo eso. Sí, tiene un canal, sube gameplays. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically.
I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you could do if all you care Lo de about las is estaciones cosmetics. me llama un But it goes montón. much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind Dice of que ship es más are you profundo de lo building, what do you want que it to puede be parecer, porque good podemos at, what seleccionar qué trade-offs escudos are you willing to poner, make qué or not. partes And then the other de part of it is, piezas of course, poner. well, you can't just like it's a spaceship. Tiene que Those aren't tener esto un nivel de cheap, so you crafteo have to figure out, like, how am I brutal. going to do this? Espero que Where no do I sea get the muy... resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot O sea, of, necesitamos again, también subir de choices in nivel terms con of nuestras you habilidades get para to poder decide mejorar how la much you nave wanna de put ciertos into that aspectos. or not. Do you just want to give En esas somebody money for the parts that you want? Do you wanna habilidades, build it? All of okay. those things are sort of part of the fun of deciding O sea, que how sin esas much you habilidades wanna podemos hacer interact otras with this and cosas, how you pero wanna entiendo. interact with it. Absolutely. I mean, just as you Y el mentioned, dinero the tiene que ser scope, importante, the level of player obviamente. agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, Lo voy a and apoyar Starfield, con mi sub. just- Os animo a todos que lo hagáis. Yeah, we got a few games coming out. it's gonna be Sube so buen great. contenido. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one Vale, of y the ahora world's van a most ir con popular más Battle Royale games. compañías como Obsidian, etcétera, con sus charlitas, se supone. Y esto es un detrás de las escenas de Naraka. Juego al que no le tengo mucho puesto el ojo, pero que pinta guay. Es un poco publi, ¿no? Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer action game with players más all profunda. around the globe. As a NetEase studio, ¿Viste el gameplay del Resident Evil 4 Remake y Call of Duty Warzone Mobile? El de Warzone Mobile no, pero el de Resident Evil 4 Remake estuvimos cubriendo ayer el evento de Capcom y he subido un fragmento del DLC de Village que fue para mí lo más tocho. Así que lo tenéis en el canal por si queréis echarle un ojo y tal. Apenas una semana vengo por Trevor, todos venís por Trevor. Le debo la mayoría de las suscripciones, se las debo a Trevor. Bueno, y a vosotros que os habéis suscrito. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters. Gráficos de consolas en fase beta, pero cuando lo pulan quedaría de 100. En mi móvil seguro que no va. ¿Qué os parece el combate de este juego? You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from. And a vast map filled with Está hablando de que hay muchas armas a melee para seleccionar dentro del juego y un vasto mapa con el que interactuar. Vamos, nos están hablando un poquito de cómo es el juego, que se ve a simple vista lo que es, así que tampoco están hablando mucho de mecánicas. El tema del garfio es muy Monster Hunter y muy Sekiro también, ahora que lo pienso. You can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Está bastante guay. De hecho es free to play y no sé si ya está disponible en consolas o si solo está en Epic, porque yo lo he visto por Epic. Each hero can be customized too. Hasta vi que era tu cumpleaños y te felicité, pero te valió verga mi felicitación. Cierto. Pasó del vídeo, ¿eh? El DLC yo creo que será más para la historia, pero no me cuadra que la hija de Ethan vuelva al castillo. Es por un rollo de la megamiceta para deshacerse de sus poderes, al parecer, o algo así. Lo de la Phil Spencer. Oye, ¿y si nos metemos en el Naraka solo para poder hacernos nuestra cara? Qué brutal, ¿no? Sí que se parecía. Esto pasaba en el... ¿En cuál era? En uno de los NBA 2K empezaron a meter ya lo de las fotos para la cara y funcionaba fatal. Quedaba súper feo el personaje. Perdón, Claire, no te vi, pero gracias. Te felicité en un vídeo, señor Du. Feliz cumpleaños, señor Du. Qué mala suerte, se acabó mi pluma a medio proyecto. Ay, vaya, pues tendrás que dejarlo a medias, Grammy. Te valdría como excusa, estaría genial. Dices, es que estuve haciendo la tarea a la hora que sea y no había abierto nada para comprar otra. Grammy Van.
players will see the first chapter of our campaign mode. Form teams of 3 to take on new enemy types and Vale, massive que bosses. se va a poder jugar a la campaña en el equipo de 3, Disarming en a un boss equipo de won't 3. be as easy as disarming another Porque ya está player. acabada, dicho. PvP and campaign mode are two entirely different games. Y está hablando de que tiene PvP y otro modo que no sé cuál es. So we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players join Naraka later this year. Vale, todavía no ha Naraka is salido. launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd, and it's included with Game Pass at launch day. Sale Now's your el chance to 23 de dive into the junio world of Naraka Blade Point. en el Game Pass. Ok. No está mal. Hey, hola, muy buenas, Yujiro. Muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por el apoyo y bienvenido a este Xbox Games Showcase Extended del 14 del 6 de 2022. Estamos con este juego que no recuerdo ahora su nombre. Nos han dado un poco de charleta de Bethesda y sus juegos. Y de momento el evento a mí me gusta porque es interesante un poco lo que cuentan. Pero no esperéis sorpresas ni nada más allá de lo que ya se mostró en el anterior evento. Así que parece que va a ser un evento exclusivamente de charla de desarrolladores. Me ha pasado como a los del inicio del vídeo. Diablo Immortal iba a estar en Switch hace mucho, pero terminó siendo para móvil. No sé si se ha cancelado la versión o si saldrá. Película nueva de Resident. Depende de cómo haya funcionado en taquilla la que hay. De momento está confirmado está confirmada la serie de Netflix, que no sé cuándo sale exactamente. Y de película de CGI creo que hay una que no sé si salió ya. Vale, se llamaba Ara History Untold. Hay más mods que miembros normales, porque el Nightbot se ceba si no. Has hecho todos los días directo, menos esto. Ay, esto sí que no me apetece para nada traducirlo. Lo traduciré también como lo otro por encima, ¿vale? Salió en HBO, no tengo suscripción de HBO, qué pena. No puedo verla. So tell us more about it, and also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. Es que esto de que haya 1000 suscripciones molesta un poquito. From the development leads of Civilization 5, and our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre llevar la to a new experiencia space. And we really hope that not only will fans de Civilization 5 al próximo nivel. Creo que sí, han dicho eso. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision. Se le salió una silla Thunder, so how does the vision of Ara impact the player experience within the game? Es que o hago así en plan gallina de vez en cuando o me quedo aquí en plan cámara mortuoria. Encima tengo la puerta cerrada ahí bloqueada y con la luz. El ambiente perfecto de conservación para un youtuber recién en deceso. Pero no es la serie de Netflix. Chao, me voy a Fortnite de mientras. Cuando me maten voy a mirar el directo y comentar. Muchísimas gracias, Yujiro. Y a ver qué tal las partiditas. Espero que todas bien. The expression of the game to manifest itself in a way that was felt authentic and cool. Antes he dicho Obsidian, igual habían dicho Oxid. Igual habían dicho este equipo. Me he equivocado yo. In a visual way, and so you're going to see your citizens doing things
that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't que si do that. decisiones, And que so si the game is desafíos, obviously huge. It's just objetivos massive. And so it was a very large que vamos technological teniendo. constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on Claro, it, se and I'm supone sure everyone else is que lo who's interesante, watching. que es lo que está So comentando ahora la let us know, presentadora, where can we es que el learn more juego about it no and es when can we fidedigno get our a hands los on it? 'Cause acontecimientos I need it históricos, today. sino que va de So if you head over to the remixear, website, reescribir you y can tal sign la up for the historia Insider como la program, conocemos. which Entonces will por give eso you a aparecía un chance dron to que join comentó the technical antes. alpha and play the Cosas game así. later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate it. Thanks for having us. Ok, pues ha sido breve. Finally leaving early access and moving into full release. Cuando consiga el pase de batalla y llegas directo, sortearé bailes en tu canal. Por ejemplo, el último en morir se lo gana y así para los subs. Eso es muy épico, Claire. Estaría guay. Tengo que mostrar el de Pac-Man. A ver si hacemos directo ya, si no es este domingo, el próximo, porque no sé si voy a tener tiempo este. What can players expect from the 1.0 launch vale. De Obsidian era Grounded, así que no había oído mal. Game, and that means story, right? From beginning to end, you can play through, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going to get home? And I think those are like the big questions that people are asking about Grounded. Que salió, si no recuerdo mal, en Early Access, ¿no? Y ahora está acabado, se supone. Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Los concept art son bastante coming bonitos. to life as we did the initial prototypes. And seeing some of the cool things, like the first time we added the spider into the yard. Están hablando un poco de cómo han llevado a la vida al juego con esta idea tan extraña, desde los prototipos que hemos visto hasta lo que es el juego. Y bueno, de los jumpscares están hablando. The smallest team I've ever worked on at Obsidian. I wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community. O sea, fue un equipo pequeño el que trabajó en el juego. That's probably one of the big Trabajar de pie. successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback. Efectivamente, ahí dicen que salió en Early Access. For a game developer too, that is a huge thing just to get people's feedback constantly of what they're Y fue muy importante el feedback de la gente para lograr un juego cada vez más y más mejor. O sea, mucho mejor. No más. Mejor. Otro pelón barbón. There's a lot of surprises. There's a lot of things that I think players aren't going to expect. And I think I know what you're talking about. Y que el juego eso se basa en sorpresas, cosas que los jugadores no se pueden esperar. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who play the game Y que no puede esperar a que la historia esté acabada y la gente salte al juego. Porque la gente que se meta verá que hay más contenido. Y eso volverá a meter a la gente dentro. Vale, están enseñando el primer boss. So we're super excited to finally show off the Mantis. I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else that the players can get excited about? The mantis is just a little tease of one of the new boss fights. O sea que la gente les había pedido que metieran la mantis o querían ver una mantis en el juego. Que todavía hay más por llegar. Ok. When we reached 5 million players, that was already Vino LOL, correr. Bueno, ir a desayunar, chao, regreso un ratito. Que aproveche Claire y aquí estaremos. Porque de momento somos bastantes, 11 usuarios y 9 likeazos. ¿Sabes esos likeazos hasta los 11? Y gracias por estar ahí a todos, de verdad. How much Grounded has grown.
just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this. La mayoría no juega estas cosas porque tiende a la guerra de consolas y no le da la oportunidad a un buen juego que no sale en su plataforma. Pero sinceramente, yo si no me llego a meter en este juego no es porque no me pinte bien, sino que es más porque, uno, no tendría con quién jugarlo en plan de manera habitual, y dos, porque sería un come-horas brutal, pero el juego me llama muchísimo. Y nada, ya sabemos que en septiembre de 2022 disponible, y nos ponía abajo un cartelito de que tenemos ahora mismo disponible 3 meses de Game Pass Ultimate a $1. Vale, y de ahí pasamos a Flight Simulator. Llevamos 37 minutillos de evento. Nos quedan todavía... ¿Cuántos había dicho que eran? ¿90? Nos quedan todavía 60 minutazos o por ahí. Pero van a buen ritmo. Tampoco se hacen muy pesados. Quiero ver más gameplay de lo que es la nave del jefe maestro. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, profe XD. Muchísimas gracias por pasarte, gracias por el apoyo. Disculpa que se me traba muchísimo la lengua por el calor. Y me pones saludejos, Thunder ZR o TZR. ¿Qué de nuevos por aquí? Estamos viendo ahora mismo una parte de este Xbox Games Showcase Extended de 2022 que se está centrando en Flight Simulator. De momento hemos visto hablar al de Bethesda de sus juegos, un poquito de Grounded, un poquito del juego este de estrategia que se me ha vuelto a olvidar el nombre, y ahora vamos con Flight Simulator. Thunder, también me olvidé de contarte que ya tengo la plata para pagar el gimnasio. Mañana pago y el jueves, si me avisa, empiezo. Pues me alegro muchísimo, señor Du. Y nada, a ponerse en forma. Porque yo sí que noto el flotador de estar aquí sentado todos los días, así que aprovechalo. Here we are at the National Air and Space Museum. So, let's talk about that collaboration. Tell me more about Ya me cansé de ser gordo y feo, ahora quiero tener un cuerpo atlético como siempre quise. Haces muy bien, señor Du. Y empezarlo con ánimo es el primer paso, y no abandonarlo. Yo porque me paso aquí bastante tiempo haciendo contenido, pero si no, sí que me gustaría volverme a poner en forma, a ver si lo logro, porque la pandemia me ha reventado. Thunder, acá viéndote desde Xochimilco, Bretaña, Yucateca. Pues un saludazo hasta allá, Nico Bellic. Disculpa que no improvise ahora en directo, pero muchísimas gracias por pasarte, gracias por el apoyo y Xochimilco. Y Galeon dice, ojalá digan fecha sobre el anuncio de Fall Guys con la skin de jefe maestro. ¿No va a salir con el lanzamiento del juego el día 21? Oh, that sounds amazing. Porque pensaba que iba a salir todo junto. Pero claro, teniendo en cuenta que va a haber colaboración o que ya hay colaboración de Sonic y Knuckles, no sé si está Tails por ahí, no tengo ni idea. Yucateca es México, entiendo. No soy muy de aviones, pero estar en ese hangar con tanto avión tiene que ser bastante chulo, porque son bastante bonitos. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the O sea, Concorde here. gracias a estos, a lo que han podido meter tanto detalle a los aviones y al juego en sí. Es que mirad la distancia de dibujado, que te puedes acercar y se ve bastante fotorrealista.
Hey, hola, muy buenas, BBB. Muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Y me pones sola. Muy buenas, güey, acá apoyándote en corazón y alma. A ti, el youtuber más humilde de Europa y España. Muchísimas gracias, BBB, de verdad, de corazón. Un saludazo enorme. Y gracias por estar aquí apoyándome. No creo que sea el más humilde, pero gracias por estar ahí de corazón también. Y gracias a todos. 14 usuarios en directo y 9 likeazos. Se agradece muchísimo. Arriba esos likeazos, por favor. Si puede ser, que lo agradecería eternamente. Es el río donde aparece la Llorona. No tenía ni idea. Sí, los de PSP eran muy rollo Monster Hunter. Y tenían era como áreas futuristas y un boss esperando al final. Que había, si no recuerdo, tipo bestia, tipo como mago. No sé, había cosas guays. Esa torre es el obelisco de Buenos Aires, Argentina. ¿Era Argentina? Como va con delay, no sé qué están poniendo en lo que leo el chat. Muchos juegos y películas y series por lanzarse y yo sin poder experimentarlos. No soy millo. A ver, ni aunque tengas dinero o te puedas permitir los juegos como yo en algún momento, das abasto con todo, ¿eh? Por eso quizá el Game Pass es una muy buena opción para poder disfrutar, no todo, pero casi todo. Te pierdes lo de Nintendo quizá, pero tema third party y tema juegos first party de Xbox vas a tener a cascoporro. Pasó hace mucho la imagen, es que no estoy mirando. Pues eres humilde porque tú tratas bien a la gente y la humildad se mide en tu trato al prójimo, güey. A ver, eso yo no lo categorizaría como humildad. Es simplemente que no me gustaría, que creo que ya lo he dicho alguna vez, que a mí me tratasen mal. Entonces intento ser cercano y pues como soy realmente. Pero gracias, BBB. Se me pone tierno como el pan Bimbo el corazón cuando me decís esas cosas. Estaría guay ir de ruta a encontrar vuestras casas ahí con el avión, con un caza. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy... Ah, mira, el evento de Madrid, el que os dije hace un rato. I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Ah, hacían con aerógrafos, tatús, qué chulo. Nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder, este es un evento único. Me hace gracia porque está traduciendo con los subtítulos y esto sí que lo entiendo. Oye, güey, te aviso que hay una prueba de... Sí, lo he dicho al principio del directo, BBB. Justo hemos visto un trocito del evento. Pero como tocaba cubrir esto, todavía no lo he subido. En cuanto acabe me pondré a ello y lo subiré. Pero muchísimas gracias por comentarme. Me ha parecido genial y un cierre. Imagina si aparece, ya me veo estrellado en mi propia casa. Tradúceme al español España, a español latino, Thunder, por favor. Ya voy tarde, se va a acabar ya. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action-adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all. Un juego de comedia, de acción, primera persona, shooter, Metroidvania. Ese era el de Ricky Morty, era ese pavo. Ojalá lo hagan bien con el 4. Señor Du. Me va a cascar la voz en cualquier momento. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had Sí, es el co-creador de Ricky Morty. Things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack.
Yo soy más de Sora, señor Du. Sí, güey, a nadie le gustaría ser tratado mal, pero hay mucha gente mala. Me alegro haber encontrado un youtuber buena gente. Hay muchos que son buena gente, pero tienen que tener una actitud un poco más agresiva, porque es cierto que cuando creces te viene más gente que te intenta malmeter o incluso aprovechándose de que eres buena onda, hacerte quedar mal. Entonces hay mucha gente que tiende a caer un poco en el tono fuera de lugar para contestar a cierta persona. Yo voy a intentar no caer nunca en eso, porque no me va a ese rollo. Pero me alegro de que encontraras mi canal, BBB. Se agradece muchísimo. De secundaria. Yo llevaba, igual un día os lo enseño, lo tengo por ahí, un Nokia de estos de los viejos ladrillete, ya un poco más moderno. Llevaba de Kingdom Hearts 2 Final Mix una carcasa personalizada. Yo os lo enseñaré, que me cuesta mucho explicarme aquí en directo. Hay tantos crossovers en este vídeo y eso me encanta. El juego pinta muy bien. Cornflakes, que aprovecharan, Claire. Espero que estuvieran muy buenos. Has tardado poquito, ¿eh? Entiendo, señor. Es mejor ignorar las malas vibras, güey. Cuando te suceda eso, güey, mejor bloquéalos sin decir nada y se acabó. Soy una persona bastante rara en ese aspecto, BBB, porque me han venido poca gente, pero me ha venido gente a decirme lo típico, se te meten con el pelo, que es lo primero que ves. Y si fueses calvo, se meterían con que eres calvo, lo típico. O el cómo hablas o cómo dejas de hablar. Cuando me ha pasado esas cosas de que me han puesto un mal comentario o simplemente mentiroso, el juego no está gratis y no han visto la fecha de subida del vídeo, lo que intento es un poco decirle, a ver, disculpa, pero la fecha fue esta, tal cual, intento un poco calmarlo, porque mucha gente que te trata mal es porque se piensa que le has mentido o porque piensa que eres de una manera que no eres. Entonces, muchas veces hablando se soluciona, pero sí, a veces lo mejor también es eliminar el comentario, ignorar o todos los mods que tengo aquí, a hacerle la funa a BBB. Choco Crispies. Sora 1, 2 Roxas, 3 Riku, 4 Ventus, 5 Terra, 6 Aqua y 7 Ventus. Estoy ahí, ¿eh? Aunque Riku para mí está por encima de Roxas. Y Axel estaría en el lugar de Ventus. Y has puesto a Ventus 2 veces. ¡Hala! Pero porque es rollo heavy ese youtuber. Yo sí que le pillo el punto. No hay que ser maleducados, Claire. ¿Este juego va a fracasar rápido? Depende de lo que ofrezca, más allá del apartado visual. De todos modos, va muy enfocado al público de Rick y Morty, parece. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able no sé, a lo mejor se repega, pero no creo. Abajo de Riku, Axel. A Axel lo metía ahí, sí. And there's so much fun to be had. Si veo que te tratan mal, te voy a defender. Muchísimas gracias, BBB. Solo ha pasado 2 veces y la mayoría de las veces se me han disculpado. En plan, lo siento y gracias por... Que quieras o no está bien. Que luego reculen y se den cuenta, oye, pues estaba pasando un mal momento y lo he pagado contigo. Muchas veces es eso. Quise escribirlo, pero me olvidé. Ah, él mismo lo dijo, por eso lo digo yo. No tenía ni idea. ¿Este juego cuál era? Dying Light. ¿O es el juego este de la matanza de Texas a lo viernes 13? Sí, es el juego ese, sí. Para 2023 y sale en Game Pass. Uf.
A ver, me gusta el juego, pero yo quiero que revivan o den una segunda oportunidad al de Jason. Me gusta más como personaje y como juego me gusta bastante más. Yo no entender el inglés. Hemos pasado un poco de lo que ha dicho el co-creador de Rick y Morty, disculpad. Terra, en el segundo me da pereza hacerlo, pero tú te entiendo, señor. Tú. Como villano está guay. The name Pentiment, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Que iba como de una historia y que vas pasando de página en página. O sea, se centra eso, en la historia que hay detrás de los libros de los años 25, ha dicho. Poquis rancios. No, gracias. La mayoría de los juegos parecen indies, pero pueden llamarte la atención. Hasta ahora el más indie sería este, pero también hay que darse cuenta de que a veces somos un poco críticos de más con los indie, porque si este juego, el del libro este, quisiera ser un AAA con esta misma idea, ¿qué tendría que tener exactamente? ¿Más duración? ¿Más NPCs? ¿Qué tendría que tener? Cuídate, Yujiro, que aproveche el sushi y nada, nos veremos por aquí en un futuro vídeo directo. Muchísimas gracias por apoyarme y gracias por estar aquí hasta ahora, de verdad. Está todo hecho en Flash, el juego. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. O sea, está detallado hasta el punto de que van creciendo los personajes. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Ok, o sea, lo que querían un poco mostrar es los cambios por los que pasa una generación, como pasa ahora, pero desde el punto de vista del siglo XVI. All right, let's do crime. Such a bad idea. Yo me despido también, Thunder Z. Ahora me toca grabar unos vídeos, jaja, que vaya bien. Hasta otra, bye a todos. Cuídate, profe XD, y nada, espero que sean muy leves los vídeos y disfruta de lo que quede de día, de verdad. Hey, hola Ansus, muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por el apoyo y bienvenido a este Xbox Game Showcase Extended 2022 que de momento pinta bien porque nos están metiendo un poco más en todos los títulos que anunciaron en el evento pasado, pero tampoco están siendo muy tediosos con las explicaciones. Es verdad que estamos pasando un poco de algunas, porque si hay un juego que no te llama mucho es bastante difícil pillarle el punto al speech, pero espero que os esté interesando de momento a todos los que estéis aquí, que sois 12 usuarios. Y nuevamente gracias por apoyar y por esos 10 likeazos. Algo importante que decirme. Dispara. Y por cierto, Ansus, creo que Claire se te ha suscrito al canal para darte apoyo. When you lost your job, this wall went up. And I missed you, okay? The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. El tráiler de Resident está guapísimo, es mejor que el de Leon con rulos. Esta vez lo hicieron buenísimo y lo voy a ver porque mi celu no le aparece Netflix. F.
Tengo que mirarlo. Había controversia de que a Wesker lo habían hecho negro, pero más allá de eso no sé cómo será el contenido. Voy a estornudar. Me iba a mutear un segundo, pero parece que no estornudo al final. 14 de julio, pues igual lo veo y os doy mi opinión. Este juego está bastante guay. Principalmente el atractivo creo que es el que haber elegido este apartado artístico hace que haya realmente más posibilidades. Y el tema de que sea una, como estás diciendo ahora, una película interactiva en la que puedes elegir solo o con más gente, está bastante chulo. Como estáis viendo, había hasta una persona que estaba con el juego abierto, me imagino, en un móvil, así que... Some of your true self comes out into that thinking. No, what would you do? I'll try to. Pues ya lo hablaremos aquí un poquito con spoilers, señor Du, si lo veo. Esta semana tengo muchos vídeos en estreno, tengo 3 en esta semana. Yo también estoy que no paro, Ansus. Está siendo una semana de brutos. Entre directos, juegos gratis y luego resúmenes y cosas así. Pero me estáis apoyando muchísimo, así que gracias. Yo siempre estaré ahí dando likeazo a tu contenido, Ansus. Como dice ahí señor Du. Who weren't necessarily gamers. Gamers are going to love this game as well because it's a very mature, in-depth Tiene también ese toque que también lo están comentando ahora de como el Until Dawn, ¿no? O el The Quarry, con Quick Time Events y cosas así, para mantenerte un poco... O sea, no solo son decisiones. You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like each player is like a voice in the character head. Cada jugador es como una voz en la cabeza del personaje. O sea, va un poco como a votación. Si, por ejemplo, toman esa elección 3 personas y una toma otra, me imagino que tirará por la que más se ha votado. Pinta guay. Hey, hola, muy buenas, Darío. Muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por el apoyo. Y bienvenido a este Xbox Game Showcase Extended, que creo que está por la mitad. Pero no te has perdido tampoco mucho porque están hablando de cosas que ya hemos visto, así que no te preocupes. Nada, gracias a ti, Ansus. F, señor Du. Hace un montón que no subo nada... Que no subo, perdón, he dicho sudo. Que no subo nada a mi canal de YouTube. Pero viendo tus vídeos... Es que a mí me es imposible ahora consumir nada más, teniendo en cuenta que estoy 24/7 subiendo cosas. Que es verdad que algunos vídeos son de 2 minutillos, pero lo que tardo luego en que si poner la advertencia, comprobar que está todo en orden, que se ha grabado bien, montarlo, meter los efectos, el ampliar y luego el grabarlo en sí, me tiro bastante. Número del clan BH, ¿qué es eso? ¿Este juego qué tal lo veis? Slime Rancher 2. Se llama de directamente farmear slimes. Lo bloqueé porque el güey me asustaba porque sabía mucho de PC y me decía que podía si quería hackear y borré. No te creas esas cosas, señor Du, porque incluso borrándolo te puede hackear en cualquier momento si le da la gana, si es realmente un hacker, pero la mayoría de las veces son gente que se tira el pisto. Mientras tú no des ningún tipo de dirección, nombre de perfil, contraseña, teléfono, tal. Raro que te hackeen si no es una persona que busca directamente hacerte daño. Un momento, por favor. El contenido de este vídeo es un extracto de un stream hecho... Ay, madre.
Es que antes, en los extractos de las videoreacciones, metía intro y metía final con conclusiones. Pero como veo que no apoyan mucho ese contenido, al final he hecho como hacen todos los youtubers. Cortar por aquí, cortar por allá, intro, outro y ya está. Porque a los directos que quedan aquí resubidos ya veo que no se les da salida en YouTube. Casi nadie los ve. Más se demora uno en tener todo el vídeo que grabando, cierto. Pero si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho, señor Doom. Igual era buena onda, pero no tenía maldad, intención, solo quería asustarme. Pero por esos momentos yo me creía todo, entiendo. El juego se ve bien para mis gustos. A mí me gusta bastante, pinta bastante de chill. Ese y el de My Little Pony yo creo que son juegos que podríamos traer al canal. De hecho, yo no comento en tus vídeos, ahí fallé como mod. No os preocupéis, no tenéis que comentar. Si con que solo deis un like, ya está. Si queréis comentar algo, comentad. Que últimamente también estoy que no doy abasto. Cuando acabo de hacer todos los vídeos del día, me meto a contestaros a todos. Te presté una cuenta. Extraño, ¿eh? Pues si en el futuro te puedes hacer con un PC decentillo o una Xbox, el Game Pass está bastante al alcance de todo el mundo. Pero te entiendo, Darío. Yo grabo entre 20 a 30 minutos y para ya tenerlo para subir son 2 horas más o menos. Yo en subirlo no tardo tanto. Pero si hay mucha noticia, mucho tal, sí que tardo lo mío en grabar. Por ejemplo, el vídeo este de Street Fighter, solo por el hecho de cambiar entre Switch, PlayStation, Xbox y PC, son 2 minutos de vídeo, 4. Tardé como 30 minutos en grabarlo todo porque tienes que ir cambiando a la capturadora para capturar todo. Y luego montarlo. Es que lo de compartir cuentas, señor Du. Rise Flopa. Es uno de los juegos que me recomendaste, ¿no, Darío? Es que no estoy jugando encima nada. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity. Es una versión un poco rara, pero nada, gracias a vosotros por apoyar el vídeo, porque va por buen camino, Nico. Aunque el de Ark os ha gustado bastante. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised es que creo que no se puede regalar una skin del pase. of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy. No sé cuántos millones pone ahí. Take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels para legend. tener una copa. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity. Pero para eso existen páginas como Instant Gaming o Eneva y podéis pillar otras tarjetas de otras regiones. O sea, ya me entendéis. So we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the Está generosa Claire, va a regalar skins. A ver si sale ya lo del cómic de Fortnite y Marvel, que aquí se retrasó hasta el 16. Y veo cómo planteo lo del sorteo de la skin y la pantalla de carga. En el juego. En el Rise of Flopa. There's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's he metido ahí el ratón un segundo. Rise of Flopa, perdón. So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. Esto no sé si estaba en el anterior, ya sabéis que yo no soy muy de conducción, pero puedes crear tú las pistas de Hot Wheels con una nueva herramienta de
de construcción de pistas de Hot Wheels, obviamente. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes. So Jolinetes, señor Du. Al final te quedaste sin nada. Including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. Van a enseñar los coches nuevos. 4 nuevos coches de Hot Wheels. Que son estos, me imagino. Yo tengo uno de esos en pequeñito. No sé si el del medio es el modelo que tengo yo de Hot Wheels, pero es el único Hot Wheels que tengo. De hecho, Thunder mereces más subs, pero a veces YouTube, Narnia, no ayuda, ¿verdad? No, los directos no sé qué pasa. Hoy somos 11 y otro día podemos ser 2. No lo entiendo realmente. Sé que va también la disponibilidad de los usuarios, pero narices, que he visto ayer que había un youtuber con 2000 subs y había 95 personas en los directos. Obviamente yo no los promociono, pero está la campanita y el este de suscripción para que YouTube lo haga por mí, se supone. No quiero tampoco aquí abrumar a la gente con publi. I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Yo no tengo el Xbox chip de Series World. X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. F por ese pase. This has been so much fun and I cannot wait to play. +1. Ya hay unos cuantos ahí, están fijados en uno de los directos. Esto es Fall Guys. Ojo que se viene. Ah, te la lío, señor Du. Yo siempre quise los carros Hot Wheels. Yo es que solo pude tener uno, pero es que eran muy caros aquí cuando era yo pequeño. Nunca compartáis cuentas, señor Du. Así os quitáis de problemas. Ni en plan yo te doy esto y tú me des lo otro. Nunca lo hagáis. Si no os dan las cosas de manera altruista y tal, y es un cambio y cosas así, no lo hagáis. Yo solo tengo uno, un Hot Wheels. Y eso que tú sí nos lees y la gente ve directos con Auronplay donde el güey ni les hace caso. No creo que Auronplay, aunque se pusiera a leer, diera abasto. Porque me he metido yo en algún directo así con mucha gente y ni en modo lento puedes leerlo. Te vuelves loco. Daos cuenta que me estaréis escribiendo 4 mensajes por cada 30 segundos. Ahí está la skin del jefe maestro. O sea, yo lo entiendo. Es que mola mucho, ¿eh? Va a estar disponible del 30 de junio al 4 de julio. Ahí, Galeon, ¿ya lo tienes? Lo sabía, llegó el momento de Fall Guys y Halo. Está genial, ¿eh? Me gusta bastante cómo se ve. Of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk. Aprendí la lección y espero que llegue el karma. Tampoco desees el mal, señor Du. Ya está. Ya la vida pone a cada uno en su sitio. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. Depende del spam también. Tienes un carrito entero de Hot Wheels. Just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited. Yo es que como nunca he tenido cuentas, pues ni con 12 ni con 13 ni tal, más adelante fue cuando tuve internet y tal, y ya tenía igual 18. Así que... Almohada y pico números se llamaba el que me robó la cuenta, F. Fall Halo... Ahora es Minecraft. Este me interesa, a ver qué tal está. A ver si muestran gameplay un poquito. Prefiero no echarle un ojo porque Sony banea muy fácilmente. Pues F. Te dedico este speech de Minecraft, ¿cómo se llama el juego? El lore es que los piglins dominaron el Overlord y tienes que destruir su territorio. Simple pero eficaz, ¿eh? Darío.
Going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. Dice que vamos a tener amigos inesperados. Que vamos a reunirnos con creepers y cosas así. Minecraft can go Sería in so chulo. many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago. Entiendo, se ha quedado como el Upside Down, congelada en el tiempo la cuenta. Solo una leyenda que cuentan los aldeanos. Started to think about who we could partner with to build that experience, and that's where we came into Blackbird Interactive, and that was back in 2018. Entiendo. Pues si me dice, señor Du, the project was codenamed Badger. Yo le robé su cuenta. An interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon También se pueden hipnotizar a los mobs. and you look at the Pinta shirt bastante that chulo Jens el juego, Berenstain was a lo wearing, tonto. you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg. Me he perdido lo que han years dicho. for- Algo de forward la that's where we are Minecon now. 2018. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Que hubo un easter egg en una fits in the camiseta overall de la Minecraft Minecon universe? 2018 Well, the del Minecraft juego, ¿no? universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other Vale, things dice que that I'm not ready aquí han to share intentado right hacer now. algo similar a lo que hicieron con Minecraft Dungeons, pero introduciendo nuevos personajes. No? Okay, I won't pry any more. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023. Comparte on pantalla PC y te digo and porque console, no on me Xbox acuerdo Game Pass. bien mi ID, And if you want to pero know sí more, cómo te just puede follow aparecer. us, Twitter, or, Ahora me es jump imposible on porque no tengo conectado Minecraft.net. nada. Dennis, Tendrá que I'm ser so cuando excited estemos to jugando jump algo en into Play Minecraft Legends. Thank you so much y me for recuerdes si lo stopping podemos by and echar un giving us ojo. the lowdown. Thanks for having me. Ya está. What up, everybody? It's your boy O sea, ha habido Kirsten, aka fanfest Von Duba. en We're here at todo Xbox el Fan globo, Fest. We got literal. a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. Yo no he probado el Minecraft de móvil, Krami. ¿Qué tal está? Vale, señor Du. A ver si en uno de Fortnite... Espero que no es una foto comprometida, ¿no? Tampoco. Se puede ver el perfil sin ningún problema, ¿no? Pues lo buscamos y tal antes de jugar un Fortnite o algo. Es que no tengo conectada la PlayStation a la capturadora y teniendo el Streamlabs OBS abierto no me la va a reconocer. Yo quiero marcha, marcha. Tarda media hora en salir una lluvia de meteoritos en el Flopa. Minecraft Bedrock Edition me encanta, es mi Minecraft favorito. Yo no entiendo de versiones de Minecraft. Al final, ¿qué pasó con el Minecraft este de realidad aumentada? Estos juegos no sé si los hemos visto antes. El de los furros no lo recuerdo. Me da un poco lag, pero creo que es por mi cel. Yo en el mío no sé si irá. Una chica anime, la cara apoyada al brazo, onda aburrida, pero eso no más, no es nada más. Más 18, lo pueden ver hasta un chico de... Vale, entiendo. Ok. Pues si me acuerdo lo buscaremos. Es que digo, como está hackeada, igual la imagen es turbia. Que aproveche el cafecito, Gaby. Gracias por estar ahí, como siempre, y gracias por el apoyo, que ya te vi al principio del streaming. Así que gracias. Me lo dijiste ayer, Nico. Que me comentaste que iban a meter un poco más de Andrew y de Toby y no sé qué más me habías dicho. Esto pinta guay, ese juego. ¿Cómo se llamaba? Ukillo. Ah, no. Subpot. Que va de hacer sopas. Y leche me he dado en la mano, contra la mesa.
Cuídate, señor Du. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo como siempre y nos vemos en un próximo evento o lo que toque. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as Mira, we mi know, Van. game Qué malo, creators are señor Du. crucial to Xbox's success. And whenever you talk ¿Jugarás about I them, Am it's Bread with such o a I Am Fish? Los passion juegos and más de tenacity. corte I love indie que it, no and encajen it con sounds lanzamientos super important to you actuales, and the rest of los Team Xbox. jugaremos So, a question por la to you is, plataforma how do morada creators cuando inspire the crezcamos work lo that you and suyo. your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you Sí, really me lo think dijiste about it, ayer, Nico. where gaming really comes from is it starts Feliz with someone cumple, who has señor a Du. creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we Están create hablando a ahora un vibrant poco and de la engaging filosofía, ¿no? gamer Que tienen community for them como to come to through Xbox? como What are the empresa sort of Xbox. tools and services that we give them that Y make está it diciendo eso, easier and que su faster and more objetivo es affordable ayudar a for los them to make big estudios a games? sacar sus And proyectos how do we adelante, create a range sobre of todo. business models that they Obvio. can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring Ah, game es broma, demos to Crami. players. Can you tell us a little bit more Lo ha dicho en about broma. Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. I love these project names. I wish they would just let me name Inspirobot.me. it, but Yeah, they just won't. say it. I know. No. They won't. Can we change ¿Qué that? es, Darío? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking Está about chula, some of the la things that we've camiseta. always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3? Otra vez spam, colega de policía anti-spam. Entre moderadores nos podéis matar, ¿no? And the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. Okay, and we know o it's a sea lot of que work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so que el Game Pass excited les for puede what's dar gonna come feedback when we launch that. entre I think the one thing that we all desarrolladores y miss jugadores is that y connection, right? ayudar and now that a we are able to come back into que se conferences and stuff descubran like that, cosas. we still need to deepen it because Yeah. by deepening that connection, you're O sea, diversifying juegos, the obviamente. voices, and then that in return helps to diversify Creo que los the que no son games mods and se bring portan mejor que diversity into nosotros. games. So Ahí, how Claire. will Microsoft help to further that front? Yeah, we think Anda. about it all the time, frankly. Interesante, as Darío. Microsoft, as Xbox, in my team in Tómese un particular, cafecito. because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view. Hasta cuidan a Thunder in a y way that nosotros is los deep mods and otra vez immersive, esa unlike camisa. any other form of No, hoy es media. diferente. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to Están un broadening our poco reiterando perspectives, lo mismo. is critical, and we think about that all the time. So what we've done as a team Que is les we interesa continue to mucho expand la the set of visión que developers tienen who del we're engaging juego, with and bringing them compartirla y into the todo eso. Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw Y lots que of han those games in the doblado, last pues day, eso, which has been los pretty cool. desarrolladores And que the crean other thing juegos that we did para this year is Xbox. for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So Y no sé what qué ha message dicho would you ahora like to de leave Xbox for África. creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and Casi that es connectivity. todo lo because it's mismo, so porque critical in every está hablando ahora industry, de but I think que, particularly de in que buscan gaming, conectar right? con la gente, hablar So con la go to gente. industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're Suspira, interested in making a game analiza for y Xbox, dice, no you can actually entendí. go to github.com, you can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started.
Vale, si nos metemos en la página que ponía abajo, nos podemos meter en... O sea, incitan al desarrollo. Hay un kit de desarrollo. Te puedes registrar ahí y puedes formar parte del proyecto este de feedback, se supone. Helicóptero, gira como helicóptero. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? A ver, algo más que quisiera compartir con nosotros. About the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth. Está hablando de lo importante que es contar una historia a través de un videojuego. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's Están un poco hablando de lo de la guerra de Ucrania. Talking about fighting for Porque se están centrando en Stalker 2, perdón, en cómo le ha sorprendido el juego, la cultura que había detrás y tal, y que luego decir, pues este equipo de desarrollo es de Ucrania, tal. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through gaming experience. Que es importante el abrir esas voces y esas historias a... And as part of that, they actually shared with us something that they con la wanted us situación que hay to ahora. share with all of you today as part of the show. Ok, básicamente eso. Y van a enseñar Stalker 2. 1-1-3. Yes. Qué chulo lo del motion capture. Ya te sigo en TikTok, Thunder. Hace que no subo nada. Ya iré subiendo a medida que me vayan saliendo cosas guays en los juegos. A ver si un día bailas la canción de tu intro. Es inbailable, porque me tendría que estar dando ahí un ataque o algo. Helicóptero, gira como helicóptero. Se les hizo realidad el juego. ¡Hala! Es para cuando abates a un monstruo, ¿no? O algo. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок-код, рабочий день начинается. Ой, un gatete. Сейчас сильных обстрелов. Мы бежим в укрытие. Se están enseñando un poco cómo ha vivido este estudio de desarrollo la situación que se está viviendo ahora entre Ucrania y Rusia. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не Están contando un poco su vivencia. живы они или нет. Hola.
Я Дмитро Ясін. Ah, la Nico también. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Se han alistado, algunos. Наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Esto me saca un poco del evento, ¿eh? Entiendo el mensaje, pero aunque pongas el aviso en el momento adecuado, no sé. No sé. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember ¿Mostrarán us as gameplay o solo va a cowards, ser esto? or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? He de decir que yo el primero no lo he jugado, así que no sé qué tal estará este segundo. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. Se ve bastante guay. However, city officials urge people 500.000. assuring them the situation is totally El mundo es en Chernóbil. Entiendo. Está bien, Nico, merece la pena jugarlo. ¿Dónde está? ¿En PC y consolas o solo es de PC y Xbox? Y ya veis ahí el cambio, que lo cambiaron de corazón de Chernóbil a Chornóbil, que es como una broma interna. No, fallé. Para 2023. Y en Game Pass. Y con esto hemos acabado. Entiendo por qué lo han dejado para el final, lo del mensaje y todo eso. Ok. Es que a mí me da un poco de bajonaco cuando... Aunque sea necesario, cuando aparecen cosas de la realidad en algo como es... no sé, un evento de videojuegos. ¿Me entendéis? Creo. Creo que me entendéis. Encima que yo ya he dicho muchas veces... que me choca el... no sé. La situación en sí es bastante chocante. Ya os digo que si aquí pasara lo mismo en España, yo no me sumo a ninguna fila ni para defender un miligramo de tierra. Yo cojo y me voy y ya está. Para esas cosas soy muy miedoso. Y nada, pues hasta aquí el evento. Espero que os haya molado. Ha sido un poco charleta, pero ha sido interesante ver un poquito todo así en rasgos generales. Voy a quitarme los cascos, ya que no tengo que ver nada más y a ver qué me ponéis. Ya no, ya se juega mal por los años. F. ¿Cuántos años tiene el primero? También cancelaron Metro 4, pero es porque eso sí que era desarrollo desde allí, ¿verdad? Es que este estudio, no sé si el juego era externo, no sé, una cosa rara.
sea, que algo dijeron en su momento del desarrollo. A mí me da igual cuánto tiempo esté en el directo, yo solo quiero saber que he estado aquí. Pues ahí tenéis los mensajes en pantalla. Yo estoy acostumbrada, acá en México hay mucha violencia, por eso no me impacta mucho. Pero no sé, el que haya violencia y no haya solución y tú mismo tengas que defender un territorio y que no haya diálogo y que se vaya todo de madre y tengas que jugarte hasta tu integridad por una causa y tal. No sé. Es difícil. Sin meterse en polémicas, explicarme es difícil. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por aguantar aquí todos. Os habéis ganado el cielo por aguantarme aquí 1 hora y 43 minutos que ha durado el evento. Ha estado bastante bien y nos han mostrado un poquito más de cada juego que mostraron en el evento anterior. Ha estado bastante guay, ha sido bastante didáctico, a pesar de que no he traducido todo. Y os voy a leer un segundito más y me retiro a hacer el siguiente vídeo y a merendar algo porque tengo un hambre atroz. Cuídate, Krami. Es que eso es durísimo, Claire. Es que luego yo pienso hasta qué punto se pueden evitar estos conflictos en función de quién esté al mando de un gobierno. Y eso es lo triste, quizá. Tanto en riqueza como en conflictos armados. Es a lo que me refiero. Porque muchas veces somos un peón en una consecuencia bélica o en una consecuencia de crisis del país y no podemos hacer nada. Porque no van a aumentar los sueldos, las condiciones no van a mejorar, el conflicto acabará cuando le dé a alguien por hablar. No sé. Y luego tampoco, entiendo que tampoco es solución ni ceder, ni dar a alguien que te exige cosas lo que quiera. Lo entiendo, pero no sé. Una pequeña reflexión, pero que es básicamente lo que creo. La vida de las personas está por encima de las de un territorio. Y no sé, yo creo que alguna manera tiene que haber de que esto salga bien. Después de todo lo que ha pasado ya. Pero bueno. Por ejemplo, a las personas de Rusia, el cortarles el 100% de los suministros, tampoco creo que les haga muy bien. O sea, mucho bien, perdón. No sé qué me ha dado hoy por el muy bien. No sé. No deja de haber también familias inocentes en ambos bandos. Entonces es un poco complejo. Dedícame el penúltimo comentario mientras hay bandidos... No... Te dedico el comentario, Darío. Y te dedico el te estoy observando, quieres ser funado del Nightbot, Nico. Lo dicho, gracias por estar ahí, Darío. No quiero divagar mucho más. Gracias, Nico. Gracias, Claire, por estar ahí. Pero olvidemos eso y disfrutemos de nuestra vida, dice Claire. Ojalá que eso no nos lo arrebate nadie, Claire. Gracias a Krami por estar ahí. A Darío. Gracias a Ansus. Muchísimas gracias a Señor Du. Feliz cumpleaños. Gracias a Galeon2712, muchísimas gracias por aguantar ahí como un campeón. Y a ver si puedo leer a alguien más. A Profe XD, muchísimas gracias por estar ahí. A BBB, que siempre nos trae muy buena onda aquí a los directos. Muchísimas gracias por apoyarme como siempre. A Tord. A Yujiro. Y ya no puedo leer a nadie más porque no me deja subir más el chat. Así que si me he dejado a alguien, disculpad. Pero en definitiva, gracias a todos por estar ahí. Vámonos con el Sugar a comer hamburguesas. Tengo una ucraniana en mi clase. Es que también desde fuera se ve muy diferente. Ya sabéis que Puratoniku es de Rusia y también pues tiene su información. Y aquí nadie apoya la guerra, yo creo. Pero bueno. Así que nada, gracias a todos por estar ahí en definitiva. Voy a hacer ya el vídeo del Assassin's Creed Origins que va a estar gratis durante el finde. Y no olvidéis dar al like, compartid y suscribiros para más. Ya sabéis que este contenido le puede gustar a bastante gente, así que no dudéis en difundirlo.
y nos vemos como siempre en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Cuidaos, disfrutad de lo que queda del día, sonreíd a la vida y todo eso mientras se pueda. Y bye, bye. Adiós, os dedico el último comentario.